Un saludo para todos los estudiantes de Wisdom. En este video vamos a estar hablando sobre el IBDA, el algoritmo interbancario. Vamos a estar hablando también sobre la entrega del precio y el paradigma de eficiencia de mercado. El IBDA, como lo llamamos digamos en este modelo de trading o en esta metodología de trading, es el Interbank Price Delivery Algorithm, un algoritmo de entrega del precio interbancario. Y es el que nos define la eficiencia. Vamos a decir un robot que está todo el tiempo tomando las órdenes de compra y venta que hay en el mercado, esas órdenes que están por mercado, ya puestas dentro del mercado, o esas órdenes que están pendientes por ser tomadas. Entonces hay unas zonas importantes dentro del gráfico que nosotros vamos a definir como zonas de liquidez, que es donde entendemos que hay una mayor cantidad de liquidez abierta por ser tomada, por ser trabajada, y hacia allá hacia donde se va a dirigir el precio, a tomar esa liquidez y va a intentar de la forma más eficiente tratar de tomar todas las posiciones que están pendientes de ser tomadas. En este sentido, lo único que está haciendo el algoritmo o lo que está haciendo, digamos, ese robot que hay por detrás de los mercados es tratar de tomar la mayor cantidad de órdenes. Por eso nosotros no podemos culpar al mercado de, digamos, errores o fallas en nuestra operativa. Nosotros debemos aprender a jugar y a trabajar a favor de esos movimientos que nos presenta el mercado. Entendiendo entonces que es un algoritmo encargado de llenar la mayor cantidad de órdenes de compra y venta en el mercado, ya podemos empezar a pensar que nuestro objetivo es, para la operativa, entender cómo se desarrollan esas operaciones, entender cómo se desarrollan esos movimientos para identificar las mejores zonas de ingreso al mercado, ¿vale? Dentro del mercado hay unos jugadores muy importantes, hay unos jugadores grandes que son los bancos centrales, son los bancos privados. Entre ellos está la mayor cantidad de operaciones de compra y venta, muchos de los cuales por supuesto tienen la tarea de intermediar todas las operaciones de las multinacionales, esas operaciones que son de compra y venta de materias primas, de venta o compra de productos en general, de servicios, y que obviamente pues tienen una envergadura importante, entonces hay un capital importante. También estamos hablando de los fondos, por ejemplo, los fondos privados, los fondos de pensiones, los fondos de coberturas, son también acumulaciones o grupos más bien en donde tienen una acumulación muy grande de dinero. Entonces esos van a ser los jugadores más importantes, los que van a tener la mayor cantidad de dinero en el mercado y los que normalmente van a estar definiendo esa tendencia o esa dirección del precio. Nosotros como jugadores pequeños, como jugadores retail, estamos tratando de especular hacia dónde se va a dirigir el mercado. Y esa especulación nuevamente la vamos a dirigir o vamos a centrar nuestra atención en el algoritmo de entrega del precio. Allí vamos a tratar de determinar cómo el precio va a tomar la liquidez, en dónde la va a tomar y hacia dónde se va a dirigir luego de esa toma de liquidez para poder crear escenarios que nos permitan con alta probabilidad determinar hacia dónde se va a desarrollar el precio. En este sentido entonces, entendemos que nosotros con nuestro capital y así nos unamos entre muchas personas, difícilmente vamos a poder determinar el movimiento del precio de un activo específico, sobre todo los activos que tienen más capitalización. Entre más capitalización tenga un mercado, por ejemplo, el mercado del dólar, de la libra, del euro, pues más difícil va a ser mover ese mercado hacia un lado u otro. En ese sentido, nosotros también tenemos que tratar de identificar las huellas que nos van a dejar esos grandes jugadores del mercado, que son los que finalmente están trabajando a través de este algoritmo, que no necesariamente se llama así. Este es un nombre que nosotros le estamos dando para determinar cómo el precio se desarrolla, hacia dónde se va a desarrollar y cómo va a entregarse y cómo va a tomarse el precio en un punto específico, ¿vale? Entonces, en este sentido, tenemos que hablar de dos factores importantes, de la eficiencia y de la liquidez. Ya les hablé de la liquidez, es donde nosotros sabemos o donde nosotros determinamos esa mayor cantidad de órdenes pendientes y vamos a tener una forma, digamos, de determinar muy bien esas zonas de liquidez con precisión para entender hasta dónde el precio puede llegar a tomar esa liquidez precisamente, hasta dónde puede llegar a ser eficiente. Y la eficiencia, que es un tema del que vamos a estar hablando más adelante, pero es simplemente cómo el precio está trabajando unas zonas de forma muy eficiente
y otras zonas que nos ha dejado de forma ineficiente y que por ende debería ir a trabajar luego, ¿vale? Entonces, sobre esto ya les decía, pues hay unos jugadores muy grandes, hay unos jugadores que tienen un capital bien importante, que son realmente pocos en comparación con la cantidad de personas que hay en el mercado. Los retail, por ejemplo, o las personas que trabajamos con poco dinero, somos muchísimos y podemos entrar al mercado desde con $1 hasta 1 millón, 2 millones de dólares, 3 millones, que realmente para el tamaño del mercado no es mucho dinero. Luego, esos jugadores grandes, nosotros los vamos a llamar Smart Money o dinero inteligente. ¿Por qué? Porque son realmente las personas o los jugadores que realmente tienen conocimiento del mercado. Por ejemplo, los bancos, los mismos bancos que todo el tiempo están recibiendo las órdenes de compra y venta, tienen una información privilegiada sobre lo que está pasando con el mercado y ellos pueden determinar entonces a partir de esto mejores posiciones que las que nosotros podemos tomar. Y luego está el dinero desinformado, que somos la mayoría de retails. Nosotros como retail nos vamos a empezar a pasar a trabajar de ese lado del Smart Money, entendiendo cómo se determinan sus movimientos, cómo nos van dejando huellas y nos van dejando pistas del movimiento que están haciendo. Y entonces vamos a empezar a hacer un dinero más inteligente, vamos a empezar a trabajar con dinero más inteligente para poder tener mejores resultados en el mercado. Ese dinero inteligente, esos jugadores grandes tienen muchísimo dinero y son pocos. Entonces ahí estamos hablando de la mayor cantidad de dinero circulante en el mercado, más o menos el 92.5%. Los brokers o digamos, los encargados de intermediar nuestro dinero manejan alrededor del 7.5%, realmente es muy poco. Y la mayoría, más o menos el 52%, lo trabajan las instituciones públicas y privadas, digamos, esa cantidad de dinero que fluye entre la institución pública y la institución privada. Y luego el resto, pues solamente son operaciones entre instituciones privadas, ¿vale? Entonces ahí ya estamos hablando un poco de quién conforma este mercado, de qué es el dinero inteligente y cómo nosotros, siendo retails, vamos a tratar de salirnos de ahí y vamos a llamarle retail a ese jugador que tiene poco dinero, pero que también tiene un dinero que es podríamos traducirlo como dinero tonto, porque es un dinero que todo el tiempo está entrando al mercado sin tener un conocimiento real de lo que está pasando, ¿vale? Nosotros como jugadores vamos a empezar a adquirir un conocimiento que nos va a llevar a trabajar con dinero inteligente. Vamos a decir que el 90% son algoritmos electrónicos. Estamos hablando de robots, de máquinas que están por detrás todo el tiempo buscando cómo llenar esas órdenes, pero también buscando cómo, digamos, generar una ventaja o una ganancia a partir de esos movimientos del mercado. Luego tenemos una entrega del precio que más o menos se puede definir entre los 10 y los 20 pips, es decir, el algoritmo muchas veces va a buscar sobre los altos o los bajos de cualquier gráfico una cantidad de pips o una cantidad de movimiento en donde van a estar normalmente esas órdenes pendientes tipo buy stop, sell stop, stop loss take profits, y también órdenes que van a estar entrando por mercado solamente por rompimiento, una operativa tipo retail. Van a buscar esa liquidez para luego moverse en contra de esa zona. Eso ya lo vamos a ver en el gráfico. Hablamos entonces de la eficiencia, cómo un mercado puede estar llenando zonas específicas y nos puede estar dejando zonas ineficientes, y allí podemos ver algo que se llamaría manipulación. Lo vamos a hablar entre comillas, porque la manipulación realmente es la forma como los bancos están buscando generar una ganancia a través del mercado. Por ende, nosotros deberíamos entrar a buscar esa misma ganancia. No necesariamente es una manipulación, podemos estar hablando de una concentración de capital en un mercado específico, y por eso tenemos unos movimientos que no necesariamente son eficientes en ese momento, pero que luego van a ser eficientes. Entonces sabemos que el precio va a regresar a esas zonas. Listo. Las huellas del Smart Money en el mercado las vamos a identificar a través de las estructuras del precio, a través de la liquidez, a través de las temporalidades mayores del flujo de órdenes, de cómo el precio se está moviendo de forma macro, y además también a partir de los factores fundamentales que nos están hablando de cómo ese mercado se está moviendo. Y ahí dependemos entonces del mercado que estemos estudiando. Si estamos estudiando Forex, pues vamos a pensar mucho en macroeconomía y en cómo el país, digamos, se está desarrollando, se está fortaleciendo.
pero también vamos a pensar en que eso puede afectar el mercado de bonos, por ejemplo, las tasas de interés, cómo afectan el mercado de bonos, cómo la subida del dólar puede afectar, por ejemplo, las acciones de las empresas más grandes y a su vez entonces los índices americanos, por ejemplo. Y así entonces vamos a tener una relación entre todos los mercados. Por supuesto, el fundamento del mercado de acciones no es la macroeconomía necesariamente, sino también cómo está valorada la empresa y un análisis financiero técnico de la empresa, ¿cierto? Eso entonces nos lleva a entender mucho mejor el mercado y a entender cómo se está desarrollando. Listo. Esas son las huellas entonces que vamos a estar buscando luego en el mercado. Vamos a estar tratando de determinar cómo el precio ya en un punto específico se está moviéndose a un lado diferente. Y vamos a empezar a desarrollar esas habilidades anticipatorias para entender cuándo el precio se va a dar vuelta y vamos a buscar entonces las mejores entradas. Eso normalmente lo vamos a trabajar desde un punto de vista de la acumulación, de la distribución, cuando el precio está tomando muchas órdenes de los retail o de fondos, digamos, grandes que también trabajan con estrategias o con metodologías retail. Cómo llega a acumular o a distribuir, también a sacar jugadores que están moviéndose en el lado contrario en el momento no indicado, y luego entonces cómo el precio puede expandir desde ahí, se puede mover hacia otras zonas. Vamos entonces a trabajar desde el gráfico, a ver cómo el precio tiende a hacer estos movimientos. Vamos a trabajar desde cualquier activo, en este caso tengo un índice americano, el Dow, el US30, y voy a ver cómo el precio tiende a tomar liquidez antes de hacer los movimientos, antes de hacer ciertos movimientos, y me voy a referir a un escenario muy claro que se desarrolló esta semana. Por ejemplo, aquí tenemos unos altos iguales. Para el retail esto puede ser algo así como una zona de soporte o de resistencia. Si nos vamos hacia atrás, vemos que el precio en ese mismo punto estaba, digamos, soportándose, ¿cierto? Y luego cuando lo atraviesa se está resistiendo, entonces se supone que esto para un retail sería una zona muy importante de soporte o de resistencia, ¿cierto? Ojo con esto, no es precisamente una zona de soporte o resistencia para nosotros, es una zona en donde yo puedo interpretar la toma de liquidez. Y les decía, esto normalmente va a hablarse en términos de cuántos pips o cuántos ticks. Estamos hablando de 10 como mínimo hasta 20, pero luego vamos a tener activos que son más volátiles y que pueden tener una toma de liquidez hasta los 30, hasta los 40, 45, como por ejemplo el oro. En este caso aquí vemos que hay una toma de liquidez rápida por encima de esa zona y luego durante la sesión de trading tengo esa posibilidad de buscar caída. Entonces, esta zona que tenemos acá, nosotros la vamos a trabajar como una zona de altos, una zona de máximos, una zona que llamamos liquidity pool. Estamos tratando de buscar precisamente una piscina de liquidez, una zona donde hay muchas operaciones que se están abriendo o que están pendientes por abrirse. Allí entonces cuando nos bajamos de temporalidad, lo que vamos a encontrar es que el precio justamente en esa zona empieza a desarrollar una estructura de cambio, empieza a tomarme cada vez con menos fuerza la zona. Luego llega un punto en que ya no puede trabajar más hacia arriba, ya encontró toda la liquidez que tenía pendiente, se mueve más abajo, me rompe los mínimos anteriores y luego continúa cayendo con fuerza hasta finalmente desarrollar toda la sesión del día. Entonces esta es una zona precisamente que a nosotros nos sirve para identificar y desde el IBDA para entender cómo el precio se está desarrollando desde una zona de temporalidad mayor, cómo está siendo eficiente, cómo está buscando toda esa liquidez antes de moverse hacia la dirección que viene trayendo, que cuando nos movemos a una temporalidad mayor, por ejemplo en H4, vemos que viene siendo una tendencia claramente bajista. Entonces esa zona de liquidez a nosotros nos permite entender el punto de hacia dónde va a llegar el precio. Miren que tenemos además una confluencia con velas anteriores importantes, una vela de gran tamaño, una vela que en un futuro vamos a aprender cómo se llama, es un order block y vamos a aprender a identificarlas y a trabajarlas. Luego de ese movimiento el precio simplemente empieza a moverse más abajo, pero yo incluso en temporalidades mayores puedo seguir buscando alrededor de ese punto también una vela contraria, una vela que me presenta también liquidez y un punto en donde yo sé que el precio podría estarme dando un movimiento contrario.
Espero entonces que este tema haya quedado entendido. Es un tema que luego vamos a poder utilizar de forma práctica, que nos va a servir ya para hacer una entrada específica o para determinar variables importantes en el mercado que me sirven para entender hacia dónde va a moverse el precio, luego confirmar mi entrada en una temporalidad menor y luego hacer una entrada de alta probabilidad dentro de un escenario bajista, como lo vemos acá, un escenario bajista en una macro tendencia bajista. Espero les haya servido entonces, los espero en una próxima clase. Éxitos y feliz trading.